estuvo para el Bicentenario. 9 de la mañana con 42 minutos. Quien sí está aquí listo y dispuesto para hacer un nuevo espacio de historia arquitectónica es nuestro querido Luis Darmendray. ¿Cómo estás? Bien, bien. Después de un fin de semana en Curicó. ¡Ah, qué lindo! Sí. Un saludo muy grande a Fabián Ortiz, un gran amigo que vive en Curicó y que me recibió en esa ciudad tan Curicó bonita. es tan lindo en otoño. ¿Cierto? Es preciosa la Alameda. En otoño la Alameda es una maravilla. Ahí todo el baño de hojas secas. Sí. Es precioso. De hecho, muchas ciudades del Maule tienen esa condición de la Alameda. Linares, Talca, también. ¿Por qué no decirlo? También tiene esa condición del Parral, esta gran alameda llena de especies verdes. Y te viniste antes de que les llegue allá el ciclón y el río atmosférico que va a afectar bastante el Maule. Ni siquiera lo había considerado, yo viajé sin sabía, así como, el ciclón, claro, pero después cuando llegué fue como, wow, ¿verdad? Pues se viene un temporal. Es un patiperro histórico. Oye, a propósito que estábamos analizando el discurso del presidente Gabriel Boric, se nombró el tema, por ejemplo, de poder recuperar los centros históricos de algunas ciudades, entre ellas, bueno, Valparaíso y por supuesto entre ellas nombró Concepción. Nombró Concepción y que de hecho también hace sentido por el incremento de las políticas culturales que ha tenido también el gobierno, que eso hay que destacarlo, digamos, de poder empezar a hablar de cultura, pero ojo, de una manera mucho más transversal y de una manera mucho más horizontal, incluyendo varias líneas dentro de lo que es el concepto de cultura. ¿Cómo poder traspasar también la cultura a las planificaciones urbanas, al diseño urbano, a la planificación territorial, etcétera? Porque se puede. ¿Qué significa en este caso rescatar el centro histórico de Concepción? Habría que ver en detalle cuál es la propuesta o cómo se ha ido trabajando, por supuesto, con los personeros correspondientes, pero yo pensando, soñando quizás, apele a que se deje de hacer una planificación a base solamente de estar pavimentando, cambiando veredas por aquí y por allá de una manera tan separada y empezar a pensar la ciudad de una manera mucho más integrada, entendiendo que la ciudad es un sistema, que no se saca nada con pintar una pandereta o arreglar una vereda, sabiendo que toda la ciudad tiene problemas y que de algún modo hay que partir de una línea base bien macro para de ahí empezar a sacar temas mucho más específicos y entre ellos la consideración de las calles históricas de Concepción como Barros Arana, O'Higgins, Caupolicán, Maipú, etc. Freire, basta de parques. Presidente, aquí le tenemos un candidato para hacerse cargo de aquello. Ay, bueno, pero por lo pronto, antes de que se nos vaya a ayudar en estos proyectos gubernamentales, a veces que llega, nos viene a contar aquí los 100 años de la revista Atenea. Sí, hoy día nos vamos a escapar un poquito de la arquitectura propiamente tal, porque hay un tema que nació en Concepción, que no todos los penquistas quizás le toman el peso o saben de su existencia. La semana pasada se hizo un evento muy lindo en la Pinacoteca, que fue la celebración de los 100 años de la revista Atenea. Una publicación que nace en el paralelo de la Universidad de Concepción y que es una revista cultural. Imagínense, 100 años de una publicación con más de 520 números a la fecha y que sigue produciéndose y que sigue teniendo un impacto científico, intelectual, cultural, artístico notable. Una revista que fue fundada por don Enrique Molina y por todo un staff de intelectuales en 1924. Fíjense que aquí estamos viendo el número 1, el más, digamos, antiguo de todo, la joya máxima. Y como me gusta traerles cosas, acá está el número 1 de la revista. No te lo puedo llegar a creer, Luis Darmendray. Pero ya lo vamos a mostrar, ahí a la Pauli. ¿Y el costo era de 3 pesos en esa época? 3 pesos en esa época, justamente. ¿Y era accesible para la ciudadanía 3 pesos? Era relativamente accesible, ¿ok? Pero lo interesante es que esto es una revista con contenido artístico, cultural y también científico y se vendía en librerías y se vendía en espacios no tan, como te digo, cerrados a la comunidad. Oye, pero qué impresionante. Primero, que tú nos hayas traído esta joyita que tiene 100 años. 100 años. 100 años de vida. Así hueles los 100 años. Espero llegar así a los 100 años. Impresionante. Una revista mensual de ciencias, letras y bellas artes. Una verdadera joya la que nos has traído. Pero ¿por qué es importante esta publicación mensual de la Universidad de Concepción? Relacionándolo, a lo que nos convoca aquí semana a semana, ¿no? Exacto. Bueno, al principio mensual, después comienza a ser semestral. En algunos casos hubo cierta interrupción, como a fines de los años 60, principios de los 70, donde se interrumpió su publicación temporalmente, pero la importancia también radica, primero que nada, con una visión local, desde Concepción, proyectando conocimiento al resto del país y también Latinoamérica, porque esta revista comienza a tener un impacto no solamente dentro de nuestra región y el país, sino que se empieza a saber en otras partes de América que aquí en Chile, específicamente en Concepción, se está haciendo una revista de este tipo, en la cual los escritores de aquel entonces, como los críticos como Alone, los grandes escritores como el mismo Pablo Neruda, etcétera,
Augusto Dalmar, Sadi Señartu, tantos más comienzan también a enviar material, comienzan a formar comisiones de revisión, comienzan a trabajar en esta publicación tan importante y además tiene relación con la vida científica de aquel entonces. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un suplemento de Atenea del año 1926, que también traje el original acá, que es un discurso en este caso. Que se venía dentro de, o sea, en conjunto con es como, claro, es como una especie de bonus track, ¿cierto? Que se publicaba aparte. ¿Por qué? Porque esta es una clase del doctor Alejandro Lipschutz, profesor de fisiología, uno de los científicos más importantes que trabajó en nuestra ciudad. Y ahí te quiero preguntar, porque claro, nace al alero de la Universidad de Concepción con obviamente temas culturales, pero también temas científicos, en una época que la ciencia era bastante dura, bastante elitista, bastante alejada de lo que es hoy día la ciencia y la tecnología. ¿Era como un espacio también para publicar los papers o las investigaciones de los científicos? Una muy buena pregunta esa, Luis, porque claro, en esa época no estaba el concepto aún tan posicionado en la revista científica per se, así como lo tenemos hoy en día, ¿cierto? Que hay una indexación y existe todo un sistema de enviar artículos para ser publicados. En esa época, claramente, aquí se incluían temas científicos, solo que la visión de aquel entonces no era la que tenemos hoy en día. Entonces, por ejemplo, cualquier persona, ciudadano, va a la librería, compra el número 25 de Atenea y va a leer, no sé, por ejemplo, una crítica a la obra de Totila Albert, por ejemplo, de sus esculturas, y después más encima un artículo más bien científico. Y la gente lo va a procesar porque al fin y al cabo está adquiriendo conocimiento. ¿Y cómo estaba escrito? ¿Con ese vocablo muy erudito científico? Bueno, es de la época. Y mira, estaba revisando algunos textos, perdón, pero hay uno de Enrique Molina, del mismísimo Enrique Molina, claro, escribiendo sobre la psicología de los libros. Mira cómo parte, me hiciste cosas maravillosas. No te contemplo, oh libro, como cosa inerte, muerta, fósil, como fajo de simples hojas descoloridas y pálidas manchadas de tinta. Pensando en ti y conviviendo en tus infinitas significaciones, me acerco a ti en estos momentos en que te aparto del ajetreo corriente. Me acerco rendido de veneración y queriendo tener en las manos delicadeza de mujer amorosa para tocar. Es un poema. Es muy poético. Es muy poético. Pero habla de lo importante que es el libro para la psique humana, o sea... Pero sabes que es muy interesante que haya elegido Cami ese fragmento en relación con la pregunta que había hecho Luis, porque por ejemplo, los temas son tan diversos. Este es el número 5 del año también 1924 y aparece un artículo de Amanda Labarca, primera gran profesora universitaria en la historia de Chile y también por supuesto dirigente feminista. Y en el año 1924 Amanda Labarca publica el artículo Un estudio sobre feminismo en Chile. Imagínense, hace 100 años Amanda Labarca publica un estudio sobre el feminismo en una revista Atenea. Entonces eso es súper interesante cómo la revista empieza a dar tribuna, empieza a exponer ciertos temas también relacionados con este de acá. Sí, y a propósito de ese concepto de la primera autora o la primera profesora, la nueva presidenta de México, que es la primera mujer en ser electa en México como presidenta, también fue la primera mujer que entró a una universidad en México en específico, una universidad obviamente que siempre fue de puros hombres. Claro. Entonces ha marcado el hito en México esa situación, pero aquí también marcando el hito donde las mujeres muchas veces firmaban con seudónimo. Firmaban con seudónimo y eso pasaba mucho en todas las artes. Pasó en la arquitectura, también pasó en la plástica, en la escultura y también, por supuesto, las letras. Bueno, y si hablamos de seudónimos y mujeres importantes, aquí estamos viendo una portada de Desolación de Gabriela Mistral, un libro fundamental. Pero más allá de la figura de Gabriela y de su libro Desolación, es la editorial que publicó el libro Nacimiento, que fue la editorial que publicaba la revista Atenea en sus inicios. Nacimiento fue una máquina editorial en nuestro país. ¿Dónde está ubicada? Santiago. O sea, Nacimiento era el apellido del fundador de la editorial, que era de origen portugués. De aquí se mandaban los libros allá y después llegaban. Es que Nacimiento, Luis, era tan grande el espectro que en todo el país era, digamos, Nacimiento. Todos los escritores publicaban por Nacimiento, La Bombal, Mistral, todos tenían, digamos, se peleaban en esos cupos para poder publicar el Nacimiento. Y en Concepción, la sucursal de la librería Nacimiento, donde se vendían los libros, estaba en Barros Arana con Colo Colo. Esta es una foto súper así dramática de los efectos del terremoto del 39. Se ve el edificio Irmas con la farmacia Wilson
y se ve el edificio de Barros con Colo ¿Este como Colo. donde está Johnson? Exactamente, y vemos todo en ruinas, pero el primer piso se conservó. Y acá está Nacimiento, si se fijan acá las cortinas está escrito, y esa era la librería Nacimiento, que años después se conoció como librería Atenea, validando la importancia de esta revista, claramente. Y si hablamos de Nacimiento, Atenea y esos cruces literarios, dime. ¿Y cuál era el tiraje, digamos, o la distribución No de la revista? sé, fíjate, eso es una excelente pregunta porque era súper variable. Hay números que se editaban de manera mucho más limitada, que de hecho yo una vez hablaba con un escritor y me decía que claro, hay números que cuesta mucho encontrar porque el tiraje fue poquito versus otros que tenían un tiraje absoluto. ¿Y era a nivel nacional? Sí, era a nivel nacional porque el impacto de esta revista fue a nivel nacional. Y mira, por ejemplo, aquí traje una cosa que es súper interesante, bien difícil de encontrar, que es este libro del año 61, editado por Atenea, Ediciones Atenea, que se llama 100 años de novela chilena. Es un compendio absolutamente maravilloso de diferentes autores de la historia de nuestra literatura y fue publicado por Ediciones Atenea. Y que es una cosa de verdad formidable porque ahí uno ve los cruces que hay entre esta revista con la historia literaria chilena. O sea, si a alguien de verdad le interesa la literatura chilena, zambúllase nomás en la historia de Atenea y va a encontrar toda la historia de nuestros autores. Y por supuesto con diferentes visiones y diferentes críticos detrás, como Alone, que fue uno de los grandes críticos literarios chilenos. Y ahí me imagino que estaba Pablo Neruda, escribía ahí. Absolutamente, bueno. Y si hablamos de eso, también claramente tiene relación la revista con los encuentros que se hacían de escritores o de autores aquí en Concepción. Porque hay que entender que el contexto en el cual Atenea llega a un pic, en los años 40, 50 y parte de los 60, es un momento en el cual Concepción sufre una explosión cultural. Acá tenemos, por ejemplo, una foto del detalle de la librería que les dije yo. Ahí se ve librería Atenea, Barros Arana con Colo Colo. Y mientras Atenea se imprimía y pasaban todas estas cosas, nuestra ciudad era algo así como una especie de... donde se congregaban todos los grandes artistas y escritores, sabiendo que en la universidad y en todo Concepción se respiraba cultura. Lo podían publicar también, a lo mejor estaba más acceso donde se editaba todo esto. Exactamente, claro. Entonces, Atenea resultó ser como una especie de plataforma, como una especie de pedestal para muchas expresiones literarias. Y muchos escritores también, tanto jóvenes como consagrados, estaban publicando. ¿Querían aparecer? Y querían aparecer, por supuesto que sí. Mira, esto hablando, siguiendo con ese mismo tema, estamos viendo la portada de uno de los números más importantes de la historia de Atenea. Y aquí cambia un poquitito la gráfica incluso. Exactamente, cambia el diseño, este es un diseño ya de los años 50, y este número es un número doble, 380, 381. Y como me gusta traer cosas, también lo traje. Mira. Este número es de abril a septiembre del 58. Es un libro más que una revista. Es un libro, es un libraco, fíjense. Y lo interesante de este número que estamos viendo es que está dedicado al encuentro de escritores que ocurrió en Concepción en el marco de una escuela de verano en la Universidad de Concepción. Entonces es muy interesante, ¿por qué? Porque aparecen, por ejemplo, intervenciones de escritores como el señor Gonzalo Rojas, importantísimo escritor, poesías de Braulio Arenas, Miguel Arteche, Efraín Barquero, Humberto Díaz Casanueva, Luis Oyarzún, Nicanor Parra, Gonzalo Rojas. Aparecen intervenciones de Enrique Lafourcade, Volodya Teitelborg, Herbert Miller, Armando Casiogli, Nicomedes Guzmán, o sea, todos los grandes, Marta Brunet también que estaba dentro de acá, Leopoldo Castedo, fíjense la cantidad de personajes de nuestra historia literaria que estuvieron en Concepción y que eran parte de estas grandes escuelas de verano. ¡Qué maravilla! Y además, por supuesto, incluyendo fotografías de cada uno de los eventos. Claro, ahí ya estábamos con fotografías. Estábamos con fotografía. De hecho, los primeros números de Atenea no tenían ninguna. Pero, de hecho, algunos sí. ¿Por qué? Porque en algunos números, como el número 6 más o menos, ciertos números puntuales incluyen un apartado sobre crítica de arte. Ah, y ahí había que tener imágenes. Y había que tener imágenes. Por ejemplo, el gran artículo de Totila Albert de sus esculturas, que ese es un comentario de su trabajo escultórico, o incluso también cómo el arte aparece en las portadas. Estas son portadas de la década de 1970. Pero también la tecnología ayuda al color, por ejemplo. Absolutamente, aparece el color ya mucho más focalizado y podemos encontrarnos con diferentes diseños en los años 70 y 80. Por ejemplo, aquí estamos viendo esta, que es un diseño de Pedro Millar. Qué hermoso. El grabador. Claro, es muy, muy interesante esta visión ya mucho más setentera de la revista, o incluso ochentera, donde ya empieza a cambiar absolutamente. ¿Qué era esa, la Mona Lisa o algo así? Es una versión muy abstracta de la Mona Lisa. ¿Cierto? Es Pedro Millar. Yo la vi al tiro. Sí. Ahora,
Mira, ahí está. Muéstrame la portada. ¿Cuál fue el motivo de que fuese, por ejemplo, en formato de libro, entendiendo que es una revista? ¿Por qué no lo hicieron en formato de revista? Porque si bien fueron los primeros, después el formato revista comenzó a cambiar. Absolutamente, pero mira, claro, lo que pasa es que la noción que nosotros tenemos de revista... De papel cuché. De papel cuché, justamente, es uno de los caminos de la revista en particular. Y que es más bien comercial. Y que es más bien comercial, que es mucho más misceláneo. Ajá. La década del 20, cuando aparece Atenea, en Chile también hay, así como hay una explosión cultural, hay una explosión del formato revista. O sea, imagínate, el año 1930 aparece Ekran. La revista Zigzag, fundada en 1906, también pasa por un proceso de crecimiento de los años 20, aumentando sus temas y ser más miscelánea. Entonces el concepto de revista como tal comienza a abarcar a todas las instituciones, todos los ámbitos, y la Universidad de Concepción de algún modo forma esta publicación sabiendo que no van a ser una revista ni de moda, ni de cine, ni de esto, ni tampoco tan popular, pero ojo, sí aludiendo a un aspecto misceláneo desde un punto de vista del conocimiento. Ahora también entendiendo la época, y esta era la única manera que existía para poder enterarse de ciertos temas. No es como ahora que si nosotros queremos saber de feminismo vamos y lo googleamos. Exacto. No, era totalmente distinto. Muchas personas únicamente se enteraban de esto. Mira, perdón por la burda comparación, pero me estoy yendo a Bridgerton, la serie de Netflix de época, ¿cierto? Ambientada en los 1800 justamente, sí, ¿cierto? Donde existían estos... trípticos, básicamente. Eran trípticos que tú podías ir, comprar y que hablaban de estudios, por ejemplo, sobre el feminismo. Habían otros, aparecen ahí en la serie de cómo peinar perros, el arte de peinar perros. Pero a lo que voy es que era la única forma que tenía la gente de poder acceder a esta información. Y ojo también que el nivel de analfabetismo en nuestro país era bastante alto en 1924. Además, o sea, también hay un tema de quedaba fondo. en una élite. Oye, ¿puedo leer un pasaje de este estudio sobre el Absolutamente, feminismo? esa manda la barca, así que es parte de nuestra historia. Ay, estudio sobre el feminismo, me encantó esta parte, porque ella comienza este estudio definiendo lo que es el sistema patriarcal, ¿no? Cuando había un padre de familia que se hacía cargo de toda su familia, de sus hijos, sus nietos, la prole, los retoños, pero también de quienes trabajaban para él, patriarcado. Ya hablando de los 1924, para que no piensen que es un término de ahora. Un padre, no, por supuesto que no, un padre de familia que se hace cargo de todo. Y ella plantea, cierto que aquel régimen tuvo partidas excelentes, el régimen patriarcal, pero ¿podemos volver a él? Ella lo da por terminado, dice, ¿podemos retornar a la familia patriarcal? ¿Qué tremenda revolución no sería menester para destituir el capitalismo? Porque una de dos, o se es patriarcal o se es capitalista. Los dos regímenes se contraponen y si usted tolera o admite el trabajo de la mujer y del niño en su fundo, en su fábrica o en su oficina, si usted no acepta que es obligación suya amparar a toda su parentela femenina, usted de hecho ha abolido el sistema patriarcal y ha adherido al criterio industrial o capitalista de hoy. Qué interesante cuando uno empieza a revisar esos textos antiguos y uno cree que cosas que son tan actuales, temáticas actuales, en realidad tienen su historia. Se discutían hace 100 Se discutían años. hace 100 años. Y no se puede ser patriarcal y capitalista a la vez, según lo que nos según decían dice Amanda Labarca. hace 100 años atrás. Y hoy día, ¿cuál es la discusión? El patriarcado. El patriarcado, justamente. Increíble, la influencia que con sigue 100 teniendo, años de capitalismo encima, todavía estamos con ahí. 100 años claramente. Y con varios temas también ahí Uf, que se vienen hablando de hace mucho tiempo. Me imagino que para los años, ya el cumpleaños 50, fue una edición especial. Una edición especial en Hermoso. memoriachilena.cl está compartida esta imagen donde la gráfica también te muestra todas las reencarnaciones que tuvo Atenea desde su número 1 claro, parte de todos los diseños particulares de Atenea y que claro, sigue publicando diferentes temáticas. De hecho, el año 28 hace un artículo de qué es, por ejemplo, la arquitectura moderna. Oye, y además, bueno, dicho 1928. sea de paso, en el mismo diseño de cada una de las portadas hay mucho de lo que hemos comentado en términos arquitectónicos aquí. Totalmente. Estaba pensando, por ejemplo, en este diseño que nos trajiste hace algunas semanas, que con empezaron a incorporar, ¿cierto? Absolutamente, había toda una lógica porque se tomaron muy literal el concepto también de Atenea. O sea, diosa, ¿de qué era la diosa Atenea? Claro. Era la diosa, por supuesto, tenía un tema de la guerra, temas simbólicos con el tema militar, pero además del conocimiento y la sabiduría. En especial cuando estaba con Palas, ¿cierto? La combinación Palas-Atenea. Entonces, claro, este concepto del propulsar el conocimiento, el intelecto, pero también generar crítica detrás,
era súper importante, porque había crítica también de fondo. ¿Se sigue imprimiendo la revista? Se sigue imprimiendo, de hecho traje uno de los últimos números de la revista, pero parece que se me quedó en el otro afuera, pero la revista sigue siendo impresa. Le quiero mandar un saludo muy grande a su editora, Cecilia Rubio, a quien pude ver también el otro día en este evento maravilloso de los 100 años junto a Bernardo Supercasó, Farideh Serán, que fue muy muy lindo porque fue una combinación entre narrativa, periodismo, una cosa realmente preciosa, porque el periodismo fue fundamental también en la crítica literaria y por supuesto la historia de Atenea. Sin duda, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes también. Una maravilla.